Y yo precisamente por esa calidad de persona que eres, es que quería yo tener a un partner al lado con quien poder platicar. Simplemente aquí estamos en una conversación y no le estoy hablando a una cámara fijamente y no estoy viendo, o sea, porque te da pavor la cámara, la verdad. Pero la segunda es una que a mí me gusta mucho, es lograr hacer que la persona muestre y demuestre la autoridad que tiene por sobre lo que sabe. Y ese es algo de lo que estamos platicando el día de hoy, tú y yo precisamente. Todos tenemos algo que contar, te lo estoy transmitiendo con el corazón. ¿Dónde nos ves en 3 años? Pero me gustaría que platiques de Innovando, sobre todo como lo platicaste en tu discurso en Toastmasters, porque fue un sueño que no nació, o sea, acaba de nacer, pero fue engendrado hace mucho tiempo atrás. Entonces, era evidente que todo eso que estabas haciendo estaba rindiendo frutos, ¿no? Y dije, justo lo que estaba buscando antes. Faltan una gran cantidad de podcasts por llevar a cabo y crear, ¿no? Si algún día, por alguna razón, algo falla o fallas, no pasa nada. Confía en las personas. Y nadie está exento a tropezarse. Y algo que veo en ti, que a lo mejor no lo mencionas, pero también es la claridad. Okay. ¿Sabes qué? Esto es directo, esto es franco, ¿no? El día de hoy he descubierto una parte más de toda la capacidad y la belleza que hay detrás de todo lo que creas. Y eso todavía incrementa más mi deseo por seguir haciendo más podcasts y llegar más lejos lo más rápido posible. De los creadores de Innovando nace Fábrica de Diálogos, un espacio abierto donde las ideas se producen como en un taller creativo, sin guiones rígidos, solo conversaciones, como si estuviéramos en el garage de casa ideando algo grande. Bienvenidos a Fábrica de Diálogos. Episodio 1. ¿Por qué tu voz puede ser tu mejor herramienta de ventas? Amigo, bienvenido a nuestro primer podcast en este nuevo proyecto. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy entusiasmado. De hecho, este es un formato distinto al que originalmente planeamos, pero también es un muy buen formato para otro tipo de conversación, inclusive un tipo de conversación, es que no sé si marcar una diferencia, porque también el otro es auténtico, el otro es, no sé. Cuando tú me platicaste del proyecto, yo también lo vi muy interesante y diferente, porque al final no era necesario o no es necesario de alguna manera crear tanta estructura, sino poder hablar de una manera natural, de una manera en la cual la simplicidad del mensaje nos permita llegar cada vez más profundo. Y sabes, bueno, primera instancia yo te dije, yo no quiero salir a cuadro. No porque no sepa qué decir, bueno, ahorita no supe qué decir, pero pues diferente. Porque más que nada quiero estar allá detrás buscando lo técnico y ver de qué manera adornar todo eso bajo la edición. Entonces, ahorita es la primera instancia que estamos aquí. Confío y así será que en la próxima va a haber más cosas de este lado. Y yo precisamente por esa calidad de persona que eres, es que quería yo tener a un partner al lado con quien poder platicar, entendiendo que a lo mejor al principio nos va a llevar a tiempo ir ajustando, ir conociéndonos en el momento y la forma de dialogar, dónde comenzar, dónde terminar, dónde dar la oportunidad de que la otra persona maneje su mensaje. Y también entiendo que tu capacidad intelectual para crear todo este proceso de producción y diseño es muy importante. ¿Cómo combinarlo? Bueno, pues tú vas a hacer dos cosas a la vez. Vas a estar a un lado y yo voy a tratar de poder complementar todo este proyecto que tú llevas a cabo. Cuando comenzamos a desarrollar esta idea, ¿por qué un podcast es mejor que solo publicar en redes? Surge el tema de en redes que puedes publicar imágenes, puedes publicar las tendencias, el bailecito, pero ahí también entra el tema de yo a cuadro frente a una cámara, ¿qué voy a decir? Y bueno, lo intento, se lo comparto a alguien más. El peor error que puedes cometer es compartírselo a un conocido porque te va a decir, no sirves para esto. Sin embargo, ¿qué pasa en redes sociales? Te metes a TikTok, a Instagram, tu preferida, y ves gente desconocida dando un mensaje o haciendo un bailecito, si así lo quieres, y te ríes, no nunca lo habías visto en tu vida, o te llega el mensaje que quiere transmitir y es gente pues, desconocida. Entonces es a lo que voy de que no necesitas ser
ni atractivo. Digo, si estás muy bien, pero no es lo ideal. Y luego el tema es, vamos a suponer que ya cumples con todo el patrón, pero ¿qué voy a decir? Y ahí es donde, ok, tengo para hacer 2 videos y los haces. Y 2 videos no es nada para tu red social. Tienes que generar mayor contenido. Y ahí es donde entra el podcast. Y sobre el podcast dices, ok, vamos a grabar un podcast, pero ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque de hecho existe bueno, en diferentes formatos, existe el fake podcast, en el cual simplemente no existe un podcast y lo estás creando para redes sociales. Y eso está muy bien. Es muy buen contenido, porque al final de cuentas, mientras lo tengas estructurado, adelante. Pero también existe el que yo mismo me grabo. Ya, haz de cuenta que yo estoy aquí con mi micrófono y me grabo directamente con el celular y fijo que estoy en un podcast. Y el tema es de qué vas a hablar. Entonces creo que una conversación es la clave de esto. Es donde se puede generar, porque yo te voy a hablar de lo que yo sé hacer, ya sea a nivel persona, de mi negocio, de muchas cosas. Y ahí es donde entran lo que originalmente pensé. Ok, qué padre que tengas toda la producción para grabar, pero ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a estructurar? Y ahí es donde entramos nosotros, que es estructurar ese guión desde un inicio, porque habrá temas que no son del todo digeribles por todo el público y hay manera de decirlo para que sea interesante, porque cuántas personas no hemos visto temas que en mi vida hubiera pensado que hubiera puesto atención y le hubiera dado like a ese video, ¿no? Entonces fue porque me atrajo y porque lo construyó bien. Entonces esa conversación nos puede dar esa fluidez y no solamente para un tema, sino para muchos, inclusive para un tema y que fluya por diferentes episodios y así manejar la estructura. Y es donde entras tú estructurando ese tema, ese guión, porque no es seguir un patrón de que voy a estar leyendo, sí, la pregunta 1 ahí viene, ¿no? O sea, no es eso, sino es una previa plática que se tiene con el entrevistado y aparte no nos conoce, nos está conociendo en esa plática. Ya cuando llega la conversación, ya no eres el desconocido, ya eres el que me cayó bien porque piensas como yo. Y esta es la parte por la cual quería yo tener este formato y esta plática contigo. Ahorita has podido hilar ideas y platicar de una forma tan fluida y tú dices, no, a mí no me gustan los asaltos mentales, me atoro. Y es evidente que cuando dominas el tema y te gusta, fluyes. Yo quisiera irme un poquito más atrás, ahorita cuando comenzamos a platicar. Veo que hay muchas personas que ahora ya comenzaron el negocio de decir, hacer tu podcast y te muestran un estudio, te van a hacer una grabación y está el otro extremo. Vemos muchos podcasts o muchos videos en YouTube que te dice, ¿cómo hacer tu podcast? Agarra tu celular, ponlo y ya está listo. No necesitas nada más. Y creo que los dos extremos son muy difíciles para los seres humanos normales para que podamos. Yo intenté seguir lo que decían y hacerlo y al final me encontré que es mucho más complicado. Fue cuando comenzamos a platicar y darme cuenta de que requiere un poquito de todo lo que dicen ellos y que al final no es tan fácil hacer un podcast. Si tienes la infraestructura, pero también tienes el celular y tienes un primer tema, pues es quizás un gran inicio, pero lo que tú dices, ¿y hacia dónde va? Y las personas a las cuales nosotros estamos buscando invitar a que hablen de su mensaje son todos aquellos profesionistas y negocios que normalmente no andan pensando en hacer su podcast, pero quieren tener presencia en redes y quieren poder vender. No son las personas que van a hacer el bailecito, pero son las personas que nos pueden hablar de cosas tan interesantes como la legislación ambiental. Dice la gente, bueno, ¿y a mí para qué? Bueno, para cierto grupo de personas eso es muy importante y a lo mejor no lo encuentran tan fácilmente en las redes. Así es que poder crear este diseño que has hecho, creo que va a tener un gran impacto en una gran población de expertos que no están ni siquiera pensando en hacer un podcast, pero que ahora les estás abriendo la puerta y les estás llevando de la mano para que hagan un gran trabajo. El podcast tiene diferentes formatos. Puede que nos esté viendo en YouTube, en un formato amplio y en un formato largo quizás, porque va a haber toda la duración, le puede adelantar como desee, ¿no? Y el otro punto son las redes sociales.
porque en las redes sociales no se transmite toda la longitud del video, sino los puntos clave y los subtemas que se van trabajando se van obteniendo de esa conversación. Y muy importante, el saber cómo estructurar. Más allá de los cortes de video, me refiero también a las palabras clave. Ujú. Porque dentro de cada video hay una descripción que técnicamente se conoce como copywriting. Y esa descripción es la que hoy estamos Hoy es 12 hoy es 12 de julio. julio. El día 10 de julio, Era muy importante porque fue mi cumpleaños. exactamente, y aparte de ese día, todos los videos de Instagram, o más bien todo el contenido de Instagram se posiciona en Google bajo la búsqueda de texto. Wow. Entonces, ¿de qué depende? De que tu texto, de tu video, de tu carrusel, de tu imagen, esté bien estructurado. Porque a lo mejor todo lo dice en la imagen y en el texto dice, síguenos, y no dice nada. Y precisamente ayer estábamos viendo con un cliente eso, analizando sus redes y todas sus imágenes muy padres, muy buen diseño, pero los textos se quedaban cortos. Y como le hice una búsqueda de una prueba, porque ya lo puedes buscar, ya apareces, sin importar la cantidad de likes que tenga la publicación, o sea, ya apareces en la búsqueda. Y le dije, mira, este sí aparece porque tiene muy buena estructura, pero todos estos en los cuales solamente mencionaste, visítanos, síguenos y algo muy breve y todo está en la imagen, es el tema. Entonces, eso es algo que también ya me salía del tema. Síguele, Eso es algo que ya lo editarás. sí, eso es algo muy importante porque digo, hablaba del video largo y lo ves. Están los videos verticales, subtemas y está cómo estructuras cada uno de esos videos para que los encuentres a través de la red social o a través de una búsqueda en Google. Entonces, si estás hablando de algo que le va a servir a alguien más, llámese trabajo, beneficio, bienestar, etcétera, lo puede encontrar por una u otra forma, ¿no? Y esa es la parte interesante, o sea, que no nada más es un formato largo, que son los bloquecitos de video, que la musiquita, que todo eso, sino cómo está estructurado y cómo está presentado. Porque ese video, corto o largo, como sea, o sea, son diferentes fuentes para que lleguen a ti y que el día de mañana pasaron 2 años y te encontraron porque esa persona buscó algo y, me interesa, lo contacto. Entonces ahí tienes todo el material, porque no fue como que, publiqué un mes y le sigo, puedo seguir, o por X o Y dejé de hacerlo y ahí se quedó el contenido y ahí se queda para que en un futuro te busquen y te encuentren gracias a esa estructura que previamente se planeó para que estuviera ahí. Y eso es algo que solamente los especialistas como tú en este negocio normalmente entienden y conocen. Las personas, un doctor, un ingeniero, un empresario, una persona de bienes raíces que no sabe nada de eso, pero que quiere hacer un podcast, ¿por dónde tiene que comenzar? Una vez que ya se acerque y muestre su inquietud de que quiera hacer un podcast, es donde lo tienes que llevar, lo vas llevando de la mano para que entienda toda esta maravilla de la nueva infraestructura en las redes para poder tener un posicionamiento. Pero vayámonos a lo básico. Las personas tienen miedo a grabarse. ¿Cómo los ayudas? Simplemente aquí estamos en una conversación y no le estoy hablando a una cámara fijamente y no estoy viendo, o sea, porque te da pavor la cámara, la verdad. Entonces, pero estoy hablando contigo, con quien previamente hablé, que te dije, a mí me gustaría hablar de estos temas, pero no significa que, te digo, como lo dije hace rato, traigo un acordeón de lo que vamos a decir y estamos hablando cómodamente tú y yo. Y esa cercanía que hay, nos olvidamos de todo lo demás, lo técnico, ¿no? Porque ni siquiera traemos audífonos para ver cómo me escucho o algo, sino ya está todo modulado. Entonces, prácticamente es algo que se da en esta conversación y es una conversación amena, ¿no? Entonces, esa parte es la que a mí más me ha gustado por los trabajos que hemos realizado recientemente, en el cual cuando las personas se sientan y comienzan un poco temerosas del micrófono y de la cámara, y que comenzamos a tener esta charla de amigos y vamos generando esa confianza, es evidente, como está ocurriendo el día de hoy, que empiezan a fluir las ideas, empieza uno a relajarse, a hablar con más comodidad y como amigos.
Y aquí es algo muy importante. Cuando tú consumes videos en TikTok, en Instagram, es bien evidente cuáles son aquellos videos que te atrapan y no nada más por la estructura del mismo, sino por la confianza en la voz, en el mensaje, la forma en la que la voz llega al subconsciente. Es algo que las personas pocas veces piensan en ello y no sabes por qué te gusta más el podcast de cierta persona que el de otro experto y simplemente es porque te agrada su tono de voz y con la confianza con la que habla, ¿no? Porque seguramente es meternos en un mundo en el que hay muchísima competencia, cómo poder ir posicionándonos con el tiempo para que este cliente venda más casas, tenga más clientes, pueda construir más edificios a través de que se van presentando las oportunidades a lo largo de el consumo del material en las redes por otras personas. ¿Cómo los vamos a ir llevando para lograr eso? Pues eso es, más bien yo te hago esa pregunta a ti. Entonces el estructurador de contenido y yo, haz de cuenta que soy tú ya construiste la casa, ahora yo la voy a pintar para que se vea aún mejor. Ok, sabemos que una vez que logramos tener esta primera plática entre tú y yo, vamos a ir poco a poco utilizando todas aquellas herramientas y palabras de influencia que van a ir atrapando poco a poco el inconsciente y subconsciente de las personas que están escuchando, porque es como estamos realmente diseñados. Y una de ellas es precisamente esto que estamos haciendo, la simpatía. La simpatía es quizás una de las influencias primarias en mandar un mensaje y poder posicionarlo. Pero la segunda es una que a mí me gusta mucho, es lograr hacer que la persona muestre y demuestre la autoridad que tiene por sobre lo que sabe. Y ese es algo de lo que estamos platicando el día de hoy, tú y yo precisamente. ¿Quién puede saber más que tú en cuanto a cómo estructurar, organizar? No deben de ser muchas personas. Y esa autoridad, esa confianza que me da aproximarte a ti, me va a llevar a hacer grandes cosas. Y a partir de ahí hay muchas otras teorías de la influencia y de la persuasión que iremos utilizando a la hora de estructurar todas estas pláticas que logren atrapar a las personas que nos están escuchando. Hay que comenzar a generarlo y eso es lo que ahorita vamos a continuar platicando. ¿Cómo funciona todo este proyecto para comenzar a atraer a las personas? ¿Qué es lo que les vamos a ofrecer? Bueno, antes que nada, me echaste muchas flores y no son necesarias porque si no tenemos un buen contenido, aunque le edites y le pongas colores y tanta cosa en la edición, pues si el tema a final de cuentas va a aburrir, ahí va la flor para ti, el ramo para ti, porque hemos tocado temas que yo dije, ¿cómo lo vamos a aterrizar para que sea fluido para todas las personas? Y ha habido entrevistas que he realizado de podcast en las cuales el tema queda muy claro y inclusive la persona a la que estás entrevistando, que no es comunicóloga, que porque la vimos antes y que su cuerpo no comunicaba del todo y tampoco sus palabras, y después de esa plática que tuviste, fluyó, o sea, en la entrevista, en el podcast, fluyeron sus palabras, fluyó su cuerpo, todo una comunicación verbal correcta y no verbal también. Entonces, eso también es de aclararse. ¿Por qué estructuraste como estructuraste el paquete para hacer un podcast? Presentaste 3 o 4 proyectos y tienen una estructura de una grabación de un podcast, pero también hacer cortes, pero también publicar. ¿Cuál es la ciencia atrás de todo eso que diseñaste? El tema en las redes sociales es crear contenido y si es original, mejor, porque inclusive pudieras replicar el que viste de alguien más que te gustó y tú te dedicas a lo mismo y lo haces, pero no tuvo el mismo impacto. ¿Por qué? Porque quizás titubeaste, no tenías un audio apropiado, cuestiones tuyas de comunicación y cuestión técnica, la combinación, una de las dos, ¿no? Entonces, creo que el podcast es una muy buena herramienta porque me olvido de todo lo técnico y tengo esa conversación para contarte lo que yo conozco muy bien y tú
tienes la ventaja de la fluidez de la comunicación. Entonces, quien está interesado en que toda esta información fluya, solamente tiene que dejarse llevar por ver de qué manera lo dice. Entonces, para eso está todo tu apoyo, para que se lo cuestiones de cierta manera, pero no como un cuestionario como tal, contéstame por qué lo haces, sino como una conversación fluida, amena, y fluyen las palabras, y fluye su cuerpo, no se queda todo tieso, no, o sea, está expresándose, como decimos, hasta por los codos. Entonces se presta el formato de podcast. Entonces, cuando iniciamos el podcast, hacemos esta primera grabación. Ya la preparamos, nos sentamos, llegó el día y comenzamos a platicar. Llevamos por ahí de 45 minutos de grabación, de esta charla amena, con guía, con ideas para poder después estructurarla en sus pequeñas partes y poder generar todos los pequeños reels o las publicaciones que irás haciendo con el tiempo. Y una vez que tienes ese material, ¿cómo logras hacer que el cliente se vaya posicionando en las redes? ¿Qué es lo que ya hace el productor, editor del material que se grabó para lograr que tenga el impacto que el cliente está buscando? Bueno, desde un principio se estructuran los temas y también tiene que mover la entrevista, porque la entrevista no, a pesar de que sabemos de qué vamos a hablar, no es como que, te digo, sigue el patrón. Y también pueden surgir otras cosas como me acordé o te voy a contar una historia de cómo viví una experiencia. Y eso a lo mejor no estaba en el guión, pero fluyó en la conversación. Entonces es captar los puntos clave y de ahí, ya que tengo todos los videos, cuáles van a ser los que más me van a funcionar, haciendo una búsqueda en redes, bueno, que ya lo tengo preseleccionada porque ya sé más o menos cuáles son los temas de mayor impacto. Pero como te digo, la conversación puede irse quizás por otro camino, pero un camino interesante, del cual a lo mejor es que la persona cuando viene y se sienta, pues dice, ok, vamos a hablar de lo que ya dijimos, ¿no? Pero le fluye y se siente cómodo y te olvidas de todo lo demás y dices cosas que a lo mejor las pensaste antes de llegar al punto de grabación, y entonces fluyeron y se vio esa que hasta dominó quizás la conversación y no solamente fue llevada por ti. Entonces, esos puntos claves se toman para luego estructurarlos en las redes e irlos planeando en una secuencia. Y también tiene mucho que ver el día de publicación y tiene que ver, pues ya entra la parte técnica de las redes sociales, ¿no? Que ya cumplimos con la primera parte, ya tengo el material, ¿sí? Entonces ahora falta la otra. ¿A qué hora lo publico? ¿Con qué música? Si va con música, sin música, dependiendo. No todo el tiempo tiene que ir con música. Por ejemplo, en Instagram ya no son necesarios los hashtags. Si están o no están, da igual. ¿Y eso por qué? Pues va cambiando. El algoritmo de Instagram cambia mucho, muchísimo. O sea, constantemente. Pues entiendo que quieren estar compitiendo, ¿no? Entonces, hay esa novedad de que ya lo puedes encontrar en Google. Eso ya lo hacía TikTok desde hace mucho. O sea, no digo que sea la red social, sino más bien Google es el que antes se estaba poniendo los moños de que no, yo soy Google, yo no me meto con ustedes, pero pues me tengo que meter para generar contenido, porque luego mucha gente está buscando en las inteligencias artificiales, le pregunta todo a ChatGPT, entonces tiene que de alguna manera estar poniéndose donde están todos, ¿no? ¿Y en qué momento es mejor tener un reel que tener una historia, estar en Facebook, que publicar en Instagram o hacerlo en TikTok? El cliente mucho depende del tipo de contenido, dónde están sus clientes, porque a lo mejor no es necesario que esté en Facebook, sino más bien en LinkedIn o que esté y pensarías, no, pues entonces mis clientes son acá top, no, para que estoy en TikTok, para que estoy en Instagram. Pudiera ser que mejor Instagram. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿para qué usamos las redes sociales? Para entretenernos. No entramos para ver qué vamos a comprar, ni para ver qué voy a estudiar hoy. O sea, voy a estudiar literatura en Instagram, en TikTok, no. Pero me van a aparecer esas cosas porque el algoritmo me conoce y sabe que me gustan. Entonces, en uno voy a estar jajaja y en otro voy a estar, es cierto, lo voy a implementar en mi rutina diaria, ¿no? O sea, donde aprendes consejos y cuestiones. Y es ahí donde, ¿por qué no estar en las otras redes? Y por qué omitir otras redes cuando mi foco es que mucho depende de hacia dónde vayas.
¿Dónde está tu, Claro. tu público? Yo lo sé, pero lo pregunto para que quede grabado. Cuando tú platicas con el cliente y entiendes su perfil, ¿tú le recomiendas cuál es la estructura y cuál es la red más apropiada para el nicho de mercado que te está pidiendo buscar? Sí, porque se hace un estudio de mercado. Entonces también dónde está la competencia, que a quién está atendiendo y qué está desatendiendo. Entonces ahí es donde se ve cuál es la red social que le conviene más o hay que abarcar las más populares. Y lo que entiendo es que para cada una de esas redes sociales, aún en las redes sociales, hay días, tiempos, formatos para publicar y que tengan un mayor alcance, un mayor impacto, ¿no? Hay una teoría que es publica diariamente, un video diario o un carrusel, una imagen diario. Y está bien cuando vas empezando para saber dónde está tu audiencia, a qué hora se conecta, revisar las estadísticas y ya después puedes encontrar tus días apropiados, tus horas pico. Entonces, y también más el estudio de mercado y de competencia, ¿no? Esa revisión, ese análisis, ¿lo hace el cliente o lo puedes hacer tú por el cliente? Lo ideal es en conjunto, porque también hay que involucrarlo, ¿no? O sea, que sepa qué es lo que se está haciendo. A pesar de que no le gusten las redes, es importante que sepa lo que se está haciendo. El análisis lo hago, se lo comparto y prácticamente para que vea que no se le pican los ojos, ¿no? O sea, que esté consciente de lo que sucede e inclusive que vea el programa, porque no tiene que entrar a Facebook a ver si ya publicó, ¿no? Habíamos quedado a publicar el video 3 y pues no va a entrar a Facebook, no va a entrar a TikTok, o sea, va a ver el programa que tenemos estructurado, el calendario, donde, sí, se publicó el Reel, se publicó el TikTok. Y entonces de ahí ya ir viendo, o sea, que en un solo vistazo vean su celular todo lo que ya está en edición, en diseño, programado, o sea, aprobado, programado y ya publicado, ¿no? Y al cliente tú le entregas ese calendario de publicaciones y formatos y lugares donde va a ser Sí. para que él vaya viendo cómo va funcionando sus publicaciones y en qué momento él regrese y diga, Jorge, es momento de grabar el segundo podcast. De hecho, lo ideal es desde un principio, primero grabar el primero, que veas lo que es, Léenos aquí. porque la verdad es que sí le agarran gusto como para, ya se acabó el tiempo, es que tengo más cosas que contar. Bueno, ok. Entonces, lo ideal es que venga, se siente, platique y genere esa confianza, ¿sí? Y ya, bueno, ok, tenemos el material, se trabaja y pum, se lleva a redes, ¿no? Pero ya a lo mejor ya quiere grabar el otro. Es que mucho depende de cada situación, ¿no? O sea, no te puedo garantizar que sí, ya. O sea, porque eso sería decirte, sí, háganlo ya, ¿no? O sea, es algo que se vive y porque a lo mejor puedes decir, sí, yo me quiero aventar 10 episodios y primero se crea esa estructura, ¿no? Entonces hay que hacer el primer paso, definitivamente, que es grabar el primero y de ahí nos vamos definiendo los diferentes formatos, los diferentes episodios que se pueden crear de esos temas. De un tema en específico se pueden hablar muchas cosas. Todos tenemos algo que contar y la ventaja de un podcast es que te lo estoy diciendo a ti, Alberto, te lo estoy transmitiendo con el corazón, porque esas son las cosas que a mí me gustan, que me dedico a algo en específico y por algo estoy en esto. Ahora, este es nuestro primer episodio en Fábrica de Diálogos. ¿Vas a crear todo lo que estamos diciendo para ver hasta dónde vamos a llegar o cómo lo estás visualizando? No, claro. Todo lo que te acabo de platicar, todo eso se va a hacer y se va a transmitir en redes. Y eso te lo pregunto porque hacia donde vaya caminando, obviamente va a tener un enfoque muy particular, un propósito o una meta por qué ¿no? Estaremos teniendo aquí frente a los micrófonos a muchas otras personas, clientes y gente interesante con quienes queremos platicar, conocer más de ellos, que nos den su punto de vista sobre su expertise y poder hacer de esto un podcast que se posicione sobre todo porque lo que queremos hacer es hablar, va a sonar así a cliché desde el corazón, ¿no? Poder compartir aquello que hemos aprendido, que sabemos, que hemos experimentado y que esperamos que todas las personas que nos escuchen y tengan esa inquietud se acerquen porque quieren
vivir la misma experiencia, ¿no? Y para nosotros va a ser un gusto poder ayudarles a crear y sacar ese podcaster escondido que vive en ellos y ellos puedan continuar este camino junto con nosotros, ¿no? Para lograr llegar a una mayor cantidad de personas y quién sabe si el día de mañana poder estar en los premios al mejor podcast que hay en el año 2027-28. Sí, definitivamente. La verdad es que hay muchas cosas aquí y el haberlo llevado a cabo, porque ahorita estamos en este lugar y no precisamente es el estudio. O sea, lo adaptamos para que podamos comunicarnos y poderlo transmitir, pero el otro formato, tenemos más iluminación, pues puedo decir que es un formato más profesional. Sí, definitivamente. Diferente aquí, porque aquí estamos. Este es un formato muy casual, entre amigos, estamos aquí Exacto. platicando, sobre todo demostrando que uno de los ingredientes más importantes es la voz y lo que estás transmitiendo, el mensaje por transmitir. Ya lo decía nuestro gran amigo Daniel Castro, lo que importa es el mensaje, no eres tú, es Exacto. aquello que le estamos regalando a quienes nos escuchan y por eso estamos aquí dando este primer paso, el cual me parece que ya es un gran paso porque lo traíamos platicando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Justo es eso, o sea, porque yo te puedo decir que yo soy muy bueno para hacer muchas cosas y lo puedo demostrar, pero es bla, bla, bla y tratarte de vender algo, pero lo importante es dejar el mensaje. O sea, ¿para qué te puede servir todo eso que te estoy diciendo, no? Y precisamente ese es el fin de este trabajo que estamos haciendo en conjunto, que no nada más es la parte técnica donde te hago ver bien, sino hago que tus palabras fluyan y tu mensaje se transmita, ¿no? Algo que me parece que es un ingrediente interesante en esta mancuerna, en esta dupla, en esta amistad, en esta sociedad de alguna manera, es que en todo momento estamos en búsqueda de seguir aprendiendo y seguir creciendo. El día de hoy me platicaste al menos de 3 softwares que ni por aquí me pasaba que existían para el control de los micrófonos, el sonido, los videos, las luces y yo, ¿de dónde salió todo esto, no? Pues tú estás siempre en esa búsqueda. Y de igual forma, el estar buscando autores, libros, teorías para mejorar la comunicación, para tener una mejor influencia, para utilizar todo lo que está dentro de nuestro inconsciente y subconsciente y poder sacar lo mejor de nosotros durante la práctica, pues también es algo en lo que estamos conjuntamente trabajando. Y ese es uno de los ingredientes por los cuales me siento tan a gusto aquí y tan deseoso de seguir haciendo más y más y más capítulos de esto. A ver hasta dónde nos lleva el destino, ¿no? Sí, hay muchos planes, hay muchas cosas que van a venir y van a venir en grandes cantidades. Me encanta filosofar y me encanta hacer asaltos mentales como ya lo practicamos en Toastmasters. En esto, en Innovando y en Fábrica de Diálogos. ¿Dónde nos ves en 3 años? 3 años. Las personas normalmente hacemos alguna planeación y somos demasiado optimistas a 1 año y a veces no somos demasiado pesimistas a 3 años, pero normalmente todos los proyectos llevan su tiempo de cocción. ¿A dónde nos ves en 3 años? Primera instancia, en nuestro propio estudio, donde habría que ver de qué manera diferenciamos a simple vista Fábrica de Diálogos contra Innovando. Porque ahí ya estarían de la mano ambos, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Porque, como te decía, es como si estuviéramos en un garage en este momento. Uh-huh. Para clientes Innovando estamos ya en un estudio profesional. Entonces, sí, en ese tiempo ya estaríamos en nuestro propio estudio con diferentes sets, con más gente, haciendo no solamente para público local, sino también para... Y eso es algo que yo quiero también sentar ahí y poner en cuanto a la visión a largo plazo. Hemos escuchado algunas personas que son profesionales en el podcast, que ya tienen muchos años haciendo esto, y ha llegado el momento en el que dicen, creo que las personas más llamativas en cuanto a público las han entrevistado y dicen y han encontrado que es el momento para ellos de ir más allá. O sea, las celebridades en México
ya platicaron con la mayoría o con las más significativas y ahora están queriendo dar el siguiente paso, que es ir a América Latina, ir a Estados Unidos, ir a Europa a buscar otras personalidades, otros actores, otras personas que traigan algo adicional a su podcast. Ujú. Y yo así nos veo. Espero que en 3 años al menos hayamos logrado haber traído a la mayor parte de las personas más significativas en este ambiente y comenzar a dar los pasos para estar en otros lugares, en otras latitudes, haciendo lo siguiente en lo que es el podcast. Yo veo innovando como Apple y veo el fábrica de diálogos como el iPhone, ¿no? Apple hace muchas otras cosas más y es dueña del iPhone, ¿no? Correcto. Entonces, así veo las cosas. Igual y mañana nace otro producto por ahí que Apple vaya a diseñar y podamos utilizarlo para llegar a más personas. Comenzaremos con nuestros amigos y luego ya lo iremos llevando Sí. a otras latitudes, ¿no? Ahorita estamos haciendo un podcast que saben que nos están viendo, se llama Fábrica de Diálogos, y hemos estado hablando de innovando y qué es innovando. Ujú. O sea, a lo mejor no saben lo que es. Pero me gustaría que platiques de innovando, sobre todo como lo platicaste en tu discurso en Toastmasters, porque fue un sueño que no nació, o sea, acaba de nacer, pero fue engendrado hace mucho tiempo atrás. ¿Dónde nace innovando? ¿Con qué visión? Y ahorita platicaremos más a profundidad qué es innovando. Érase que se era a principio del siglo, y así fue, más ¿No? o menos, en el cual estaba buscando a qué dedicarme por mi propia cuenta y me había llamado mucho la... Yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Primera instancia. Cuando salgo de la carrera me pongo a trabajar en el área y me doy cuenta que no era por ahí. O sea, yo sabía que no era el camino adecuado y estaba en un trabajo que fue soporte técnico. ¿Te acuerdas de los Beepers Payers? Ujú, ujú, Bueno, trabajaba en la segunda empresa principal. La primera es Skytel, ¿no? ujú. Y la segunda era Digitel. No sé si te suena. Sí, sí, hacían los Ajá. pagers. Yo estaba trabajando, yo vivía en Monterrey, allá nací y allá estudié mi carrera, allá comencé mi vida profesional y Digital tenía una plaza allá. Entonces estábamos en el edificio latino, por quien conozca por allá. Quienes conozcan por Monterrey. Ajá. Y ahí conocí a gente grandiosa. Uno de mis jefes, hasta la fecha platicamos, somos buenos amigos, partners. Y me cambio de trabajo, llego a algo más acorde a sistemas, que era análisis de base de datos, pero al final de cuentas me doy cuenta que no era por ahí y surge algo que para mí siempre el diseño o crear cosas gráficas fue algo que siempre me llamó la atención desde la carrera. Y no era precisamente el diseño gráfico, sino el diseño web el que me atrajo. Y dije, ¿qué nombre le pondré? Le estaba platicando a uno de mis hermanos, oye, me gustaría hacer esto, pero pues el temor de salirte de una empresa y hacerlo por tu cuenta y si pega, no pega. Y me animó mi hermano, sí, puedes. Y me quedé pensándolo cuando digo, ya sé, y ya sé qué nombre ponerle. Y llega mi hermano y con el afán de motivarme que ya salga, me dice, quiero que me hagas una página web. ¿Ah, sí? ¿Y de qué? De mi nuevo emprendimiento. Y me dice el nombre. Justo el nombre que yo tenía en mente. Y obviamente me agüité, pero al poco tiempo me busca uno de mis jefes del primer trabajo, de los payers, y me platica de un proyecto que trae y coincidimos con el tema de las webs y nos unimos y creamos Integrar. Algo completamente distinto. No quise usar ese nombre porque no quería hacer... Bien pude... Es que ni siquiera era competencia con mi hermano. Es un giro completamente distinto al cual se sigue dedicando. Es esterilización de alimentos. O sea, nada que ver. Entonces lo sigue haciendo y no tenía nada que ver, pero mi mente se cerró en el cual vamos a tener el mismo dominio. No, en el caso, o sea, hoy en día tengo otro dominio completamente distinto y no pasa nada. No nos competimos para nada. Entonces, ok, creamos Rafa y yo, mi ex jefe, amigo, buen compañero. Él es un cerebrito. Él resuelve muchas cosas, analiza, no se pone nervioso. Es un tipo, mis respetos, o sea, la otra vez
tuvo un choque muy fuerte y yo estaba, Rafa, ¿qué va a pasar? Porque lo tuvo en una carretera en la nada y dije, es que te van a echar la culpa a ti, te van a... No, él estaba tranquilo y ya estuvimos en la línea todo el tiempo en lo que llegaba la aseguradora, resolvió. Y Eliana también, mi esposa, estaba del otro lado, ¿qué va a hacer? Porque pues él en Monterrey y en la oscuridad total. No, pues esperó al seguro, le dijo, llegó la Guardia Nacional y, hombre, ya le dije, ya valió porque te van a decir que tú tuviste la culpa, no era su culpa, porque bueno, sucedieron varias cosas, no, es otro tema. El caso es que no era su culpa, pero se puede prestar para que se adornara toda la escena de otra manera, ¿no? Entonces, tranquilamente, o sea, lo resolvió en 8 horas en la noche. Es una persona que está tranquila y yo mientras con los nervios de qué vamos a hacer, porque y así para muchas cosas que han surgido, ¿no? Entonces, hasta la fecha seguimos trabajando y seguimos, ya no son solo las webs, sino son otros proyectos en los que quizás en un principio no nos visualizamos, pero fuimos creciendo acorde a las tendencias, ¿no? Y llega un momento en que vemos la pandemia, llegan con más fuerza el tema de los videos, ya estaba, pero ahora con más fuerza, porque pues ahí fue cuando descubrimos TikTok todos, era nuestro nuevo medio de entretenimiento y veíamos, oye, es que podamos hacer esto. La quizás desventaja que teníamos es que él está en Monterrey, yo estoy acá en Hermosillo, desventaja para el tema de crear videos, ¿no? Quizás, porque hay maneras de decir, de que no te des cuenta ni siquiera que estamos a distancia y que... Entonces, sí, mira, podemos hacer esto todo y muy bien. Sí, ¿y quién lo va a decir? ¿Yo? ¿Tú? ¿O tú? Y a ninguno de los dos nos gusta nuestro estilo de comunicación. No me gusta el de él, ni a él le gusta el mío. Él tiene buena voz inclusive y yo sé que yo no. El caso es que me lo ha dicho varias veces, o sea, no me gusta tu voz y cómo vamos, intentamos algunas cosas, simplemente no. Y lo intentamos durante un buen tiempo. Ahora, eso no me lo sabía. Varios meses, nada, le dimos carpetazo al proyecto total de videos, pero todas esas ideas, es que estaba muy basado en videos, tanto imágenes, pero imágenes eran menor y de videos era mucho mayor. Se da la oportunidad en el club donde estamos, Toastmaster, de que entro al comité y entro como relaciones públicas, que es la persona que está a cargo de las redes sociales. Entonces, todo eso que yo quería hacer, lo fui haciendo en ese club. Y es que tú te diste cuenta que fueron cosas hasta nivel exagerado y no es por presumir nada, pero sí tenía muchas cosas por hacer que tenía planeadas para el proyecto que no las pude sacar y acá hubo la oportunidad, ¿no? Sí, ahí sí hago un paréntesis. Por los resultados se conoce, o sea, no hay mucho que decir, pero cuando yo vi llegar más y más y más visitantes y ahora socios, y que cada que se les entrevistaba o se les preguntaba, ¿cómo llegaste aquí? Lo busqué en las redes y los encontré. Entonces, era evidente que todo eso que estabas haciendo estaba rindiendo frutos, ¿no? Así es. Entonces me busca una compañera y me dice, oye, porque yo estaba terminando ya esa gestión, me dice, ya no vas a estar tan ocupado, ¿verdad? Todo eso que estabas haciendo, quiero que lo hagas conmigo. Obviamente era contratarme y dije, justo lo que estaba buscando antes. Y comenzamos a trabajar y viendo varias ideas, porque no es lo mismo, o sea, es un nicho completamente distinto. De hecho, el otro pues no era negocio, o sea, era sin fines de lucro, aunque había una misión de generar toda esa engagement en redes sociales, ¿no? Entonces, acá es para negocio, pero hay que transmitirlo de una manera amena, como todo lo que vemos en redes sociales y lo que hemos estado platicando. Entonces, empezamos a hacer cosas, de repente ella salía en entrevistas y luego me dice, ¿qué más hacemos? Me pongo a revisar las estadísticas, le digo, oye, es que veo que cuando estás acompañada de alguien más tienes mayor proyección. ¿Qué hacemos? Entonces le dije, mira, si quieres podemos voy a usar la palabra, la faramaya de hacer un podcast. O sea, hacer nada más simular, porque yo pensaba comprarme unos micrófonos que a simple vista se ven muy buenos, pero técnicamente son muy malos, y ponerle acá por detrás un micrófono lavalier que se conocen los de solapa o de cable inclusive, ¿sí? Y conectado al celular.
Y pues con la edición le corrijo el... Entonces ya me pongo a buscar ese tipo de micrófonos y digo, ¿y si le brinco un poquito más? Y me compro otro tipo de micrófono. Y se encontré estos que tenemos. No asumí y luego falta la iluminación. Hay que hacer la iluminación. Pero luego, ¿cómo vamos a grabar? Porque cámara no tengo. Pero tenemos los celulares y al final de cuentas graban bien. 4K, todo. Celular a celular. En formato vertical, sin formato horizontal. Y comenzamos a grabar. Y es que también donde estamos en el club, Sí. hay también que presentes una actividad basada en formato podcast. Entonces decía, aquí mato dos pájaros de un tiro. Hago el proyecto para Toastmasters. Y hago también esto. Solo que nunca había editado un podcast, no tenía ni idea de lo que era. Y tenía una computadora que yo creía que era muy buena. Pero al momento de editar videos, me doy cuenta de que me dice la computadora, hey, calmado, pues que es 4K. No son tus videos de siempre de 1080. Entonces ahí me fui topando con cosas que no había visualizado y que al final de cuentas era nada más para dar una solución a un cliente, a uno en específico. Y cuando volteo digo, ay, ya tengo más equipo, no tengo la cámara que me gustaría tener, pero ahí va. Y ella me decía, oye, ¿vas a hacer algo con esto? Yo sí, sí. Contestaba sí, 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 pero en realidad no tenía algo claro. Entonces, bueno, en primera instancia... Pregunta, pero cada que tomabas una decisión de comprar un equipo más, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo tomas esa decisión? Porque lo que veo ya alrededor de ti para un proyecto de Toastmasters y a un cliente se me hacía ya una gran inversión, pero seguramente tenías algo atrás en tu mente que te impulsó a gastarlo. Te voy a contestar con algo muy sencillo. A tu novia, ponle enfrente un catálogo de productos de belleza. Te lo prometo que va a hacer un pedido de al menos 3 productos. Lo mismo me pasó porque estaba con el tema de cómo hacer que mi cliente crezca. Entonces veo una oportunidad y veo un cálculo que puede hacer y veo que no me va a salir tan caro y pues veo que esa posibilidad y veo sobre todo la ventaja que tiene el podcast, porque no es lo técnico ni es, sino es esa comunicación que se da entre dos personas. Y eso fue lo que me enganchó. Entonces nada más necesitaba un poquito más. Pero ese poquito más luego fue creciendo al grado de que volteo y digo, sí, fíjate que algo que no me di es los lentes que seguramente está brillando. Pero bueno, ahí. Ya veremos. Sí. Y por eso no me gusta estar acá, porque de aquel lado sí puedo ver eso. En fin. Entonces, pues seguía creciendo y seguíamos haciendo más contenido y ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a hablar del otro y así. Y entonces, como yo era el que estaba frente a frente y precisamente pasa esto de los lentes, porque cuando yo le decía, me veo bien, pues grabamos con celular. El celular estaba aquí, ella me veía, yo la veía, sí, grabando. Entonces, sí, te ves bien, pero ella no veía lo que yo veía. No, todos los detalles, todo lo... Y entonces, cuando ya me veo, porque de hecho va a pasar esto ahorita. Seguro que sí. Que ya cuando me veo, ay no, mi mirada está más abajo, ella está más arriba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues en el video igualarlos. De hecho, en un principio, como nos habíamos acomodado, yo estaba volteando así como tú. ¿Te das cuenta para allá? Entonces, pues tuve que, pues obviamente el que ella tenía que lucir, pues a mí da igual y traigo mi argolla, ¿no? Entonces, pues me invertí y pues mi argolla ahora estaba de este lado, en la otra mano. Que si pones atención, pues sí lo ves así. Bueno, hay gente que lo usa así, hay gente que lo usa así, pero lo normal es que está del lado izquierdo. Digo, no lo normal, sino lo común. Lo común, exacto. Entonces, cosas técnicas que dije, yo tengo que estar de aquel lado. Pero entonces, si ya me voy a poner de aquel lado, alguien tiene que estar aquí donde estoy yo. Y eso ya es algo que no había considerado y que entonces tiene que tomar un valor distinto y ya ofrecerlo no solamente a ella, sino a las personas. Y ahí fue donde comencé a trabajar y se me vino a la mente aquel nombre que quería desarrollar desde, no me acuerdo qué año fue, 2006. 2006 para acá. Sí. En 2006 nació el nombre. Ajá. Y dije, es momento. Y ya no tengo para nada que topar con mi hermano. Él está en Monterrey con su empresa, muy bien. Yo estoy aquí en Hermosillo.
y hay mucho potencial en esta ciudad, en el estado, y justo lo que acabamos de platicar de años más adelante. O sea, hay muchas cosas que están en mi mente, pero primero aterrizar, ¿no? Y llevarlo a cabo aquí. Y entonces es donde te invito a participar en mi proyecto de nombre Innovando. Innovando, esa. Innovando, con doble N. Lo interesante es que tiene que ver con tu apellido. Sí, mi nombre es Jorge Obando. Tu nombre es Jorge Obando. Obando, exacto. Y bueno, es que ahorita te cuento otra cosa. Venga. Pero bueno, primero terminamos Termino. esto. Entonces, sí, vamos a hacerlo. Sí. Ok, innovando, va. Ya tengo las redes. Es lo de menos. O sea, sí, ok, es importante que tengan las redes estructuradas bajo el mismo nombre. Y también el dominio de la web se llama igual. Y qué bueno. El logotipo. El logotipo, a veces muchas personas dicen, lo hacemos en Canva, es muy fácil, perfecto. No es original sacarlo de Canva, porque todos esos iconos son comerciales de uso común, que esos iconos te sirven como emblemas, le pones los colores que tú quieres, le pones, y eso no está bien. O sea, está bien. No está bien. O sea, se ve bien, no es lo correcto, porque estás utilizando el diseño de alguien más que lo diseñó para que estuviera en ese banco de imágenes y para que otras personas lo usaran. Pero así como lo usaste tú, también lo puede usar otra persona, porque mi emblema es como un foco, una idea, pero puede haber una empresa de iluminación que use ese mismo foco, si hubiera sido un foco común, ¿no? Entonces, ahí ya mi presupuesto ya estaba más limitado. Y dije, lo tengo que hacer yo, pero me costó casi 2 meses diseñar ese logotipo. Bueno, pues son cuestiones que todo el mundo sabe para un negocio, ¿no? Que dices, pues lo contrato y ya me quito de problemas, zapatero a sus zapatos. Y sí, pero también un tema de presupuesto y así, y que soy un poco quisquilloso y buscando que él fuera acorde al manual de identidad. Que el manual de identidad es tu logotipo con estos colores, con esta tipografía y no te salgas de ahí, porque eso te define, ¿no? Y pues luego los planes, estructurarlos, análisis de competencia y son muchas cosas, pero ¿Cómo lograste entonces terminar ese logo? pues lo hice y 2 meses dijiste que te tocó. más o menos, sí. Y lo hice y lo rehice y lo hice y de hecho ya trae una idea y se lo muestro a mi esposa y me dice, no, eso lo estás sacando porque ya te desesperaste. Wow. Entonces, ya lo volví a trabajar y me gustó mucho cómo quedó. Se me hace un logotipo elegante que tiene que ver porque realmente en mi trabajo soy muy especial para que las cosas queden sí. Y por eso a veces me tardo. Sí, eso sobre hemos todo en las discutido, cosas no eres mías. tan Porque perfeccionista y cosas que llevan más creo tiempo. que a muchas personas pasa eso, de que si lo haces para alguien más, lo sacas rápido y lo haces bien, ¿no? Si lo haces para ti, ese es el detalle. Hacerlo para uno mismo y que quede como a ti te gusta. Entonces ya ahorita ya la encontré, ahora sí que ya se estructuran los temas para publicar en redes, pero ya está todo definido. Tipografías, imágenes, colores, el estándar. Y de hecho hay algo que tiene mucho que ver contigo, que en cada presentación sales con camisa negra y va acorde. Y yo traigo una camisa medio floradilla. El caso es que yo no tengo que estar aquí al frente. Entonces, de ahí surge el proyecto Innovando y viene desde mucho tiempo atrás y me da mucho gusto que ya lo podamos llevar a cabo, porque no solamente es que pudo haber sido todo lo que te acabo de platicar, claro, pero faltaba esa persona, faltaba ese equipo técnico, porque no solamente te vienes a sentar a platicar con alguien más, sino platicas con esa persona desde antes y entiendes su tema y ves de qué manera se lo puedes transmitir al público en general sin que tú lo digas, sino más bien lo diga el entrevistado, porque esa es la persona principal para transmitir ese mensaje. ¿Y cómo lo logras? Con esa conversación que se tiene y que se prepara desde antes. Algo que creo que tú ya lo experimentaste y que apenas lo voy a experimentar es una empresa de una persona es algo muy complicado. Tengo otros compañeros que están empezando emprendimientos ellos solos y se vuelven el todólogo y son muy buenos, pero viene el burnout, viene el desgaste, el quemarse. Y por lo que escucho, ya tienes mucho tiempo que hiciste una muy buena conexión con otra persona y esa otra persona te empujó y lo empujaste, se alimentaron, se motivaron y hoy tiene ya muchos años con su empresa, tú y Rafael, como lo comentaste, ¿no?
Y algo que me ocurre a mí y por qué estoy contigo es muchas veces quise lanzar muchas cosas, iniciar muchas cosas. Era bueno iniciando cosas, muy malo terminando cosas. Y me doy cuenta de que es al final esa otra persona a la que se necesita. Y sé que historias, todo el mundo va a contar miles o millones de socios fraudulentos, de malas relaciones, de familias separadas, bla, bla, bla. Pero de igual manera hay una gran cantidad de proyectos de éxito que cuando encontraste a la persona adecuada pudieron hacer magia con el trabajo y no necesariamente nada más dos, ¿no? En muchas ocasiones se volvió un grupo más grande de socios, de aliados, de amigos que lograron hacer exitoso un proyecto, ¿no? Curiosamente, perdón, los que estamos actualmente trabajando en el proyecto de Integrar, que es basado en diseño web, todos trabajamos en la misma empresa originalmente, en Digitel, en diferente área, pero y todos estamos en diferentes ciudades y platicamos todos los días, gracias a WhatsApp, gracias a videollamada y todo. Y de hecho, a veces voy a Monterrey y ni siquiera veo a Rafa. O sea, a veces lo uso como Uber porque él vive cerquita del aeropuerto, pero no, a veces está ocupado y simplemente no se da, pero hablamos todo el tiempo, ¿no? Ya, perdón. No, pero a ti te da de alguna manera la confianza, porque incluso también ya habías iniciado algo parecido aquí, me contaste, ¿no? Con algún amigo y parece que al final no terminó Un tema de comunicación también pero no terminó de funcionar. Sí. Y lo dejaron por la paz, ¿no? Sí. Sí, y ahora viene otro. Algo similar a videos en línea, pero sí, en otro formato y sí, no se dio. Entonces. Ahora al menos en infraestructura, en idea y en equipo, se ve que están dadas todas las condiciones para hacer un gran proyecto exitoso. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que deberíamos de cuidar para que no se quede a medio camino y llegue lejos? Y esto ya es un asalto mental adicional. Bueno, así como te dije, necesito que alguien esté sentado aquí para hacerme cargo de este lado. Y también contesta la otra pregunta de cómo nos vemos en tanto tiempo. Así va a llegar un momento en que necesitamos otro espacio, necesitamos más equipo técnico y hablo tanto de fierros como de personas. Entonces, ahí ya va creciendo y ya no estamos hablando de dos personas, amigos que se tienen confianza y que hicieron una buena mancuerna al momento, porque así nos conocimos, ¿no? O sea, hicimos una buena mancuerna. De hecho, mi nombre completo es Jorge Alberto Obando y él se llama Alberto. Hacemos inclusive hasta el nombre. Hasta el nombre funciona. Jorge Alberto. Y a mí no me gusta Alberto para empezar, pero ese tipo me cae bien. Ese tipo me da oportunidad de usarlo, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, acorde a experiencias anteriores, ya no es me caes bien, ya no es hay una amistad, sino ya es, o sea, cuidar todo, cuidar tanto la amistad como el negocio. Y eso se hace bajo un orden. Hablamos, no sé, contratos. O sea, que ya sabemos dónde la podemos regar, ¿no? O sea, ambos hemos tenido experiencias laborales, entonces es buscando el bien común, ¿no? Claro. Tanto a nivel personal, porque más allá de lo que hacemos aquí, nos podemos reunir en cualquier parte y platicar muy bien, ¿no? Excepto por mensaje, que el señor no contesta mensajes. Me cuesta un poquito más de trabajo ese mensaje. Pero es eso, ponerle orden, porque es como un matrimonio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que no quiero hablar, no quiero que se tome a mal. No. Pero hay muchas parejas, yo sé, que se llevan muy bien y no están unidas por un contrato, o sea, casadas. Claro. Y ellos saben que va a estar bien y todos los vemos que están bien. Pero puede llegar a alguna fricción y puede haber algo. Entonces, ahí es donde también ayuda el apoyo, tanto religioso, lo que tú creas, como el tema legal, ¿no? Entonces. Y yo creo que lo hemos incluso visto con muchos, vamos a decir, parejas que están siendo de alguna manera exitosos en YouTube, en Instagram, en Facebook, que tienen sus podcasts, que tienen programas en los cuales aparecen 2, 3 o 4, la mesa ñoña o ñoña y luego Marcelo y el otro, no recuerdo el nombre del otro chavo. Incluso escuchaba hace poco el podcast de El Escorpión Dorado, que terminó ahorita con alguna situación complicada, pero que él y su esposa trabajaban juntos de mucho tiempo. Su esposa era el manager y él el que salía a cuadro. Y comentaban básicamente lo que tú dijiste.
¿Por qué funciona? Porque están todas las reglas escritas y no nos salimos de ahí para evitar problemas, ¿no? Y si hay algo que se queda en gris, nos sentamos y creamos esa nueva regla para que las cosas sigan funcionando, ¿no? Y puede surgir inclusive esa separación, porque hay matrimonios que se separan y se separan en buenos términos. Claro. O al menos eso aparenta, ¿no? Entonces, pero digamos bien hecho, porque también, pues, hablando de matrimonios, el tema de los hijos a veces es la razón por la cual siguen unidos. Y pues también aquí puede ser el sentimiento de que es que yo confío en este proyecto, pero si las cosas ya no están funcionando, se toman otros caminos. Pero ahorita estamos en la etapa de enamoramiento, ¿verdad? O sea, ahorita no estamos. Ahorita hay que empezar. Ahorita faltan una gran cantidad de podcasts por llevar a cabo y crear, ¿no? Sí. Y sobre todo porque como creemos en el proyecto, como que estamos enamorados del proyecto, sabemos que todos los clientes que de alguna manera quieran trabajar con nosotros van a ir satisfechos y van a tener grandes resultados, ¿no? Más allá del cliché, es realmente el creer en lo que se les está dando, o se les va a crear porque lo estamos viviendo. Ya estoy pensando en contratar a alguien ahorita. Como no estoy viendo que se está grabando, Ajá. voy a ir a checar. Adelante, vamos a cortar aquí. No, sin cortes, dice. Tú dices. Ya, regresa. Usted dice. Hay 3 valores que complementan esto, sobre todo porque creo en las personas. Y el primero, un valor es el de la confianza. Si algún día, por alguna razón, algo falla o fallas, no pasa nada. Confía en las personas y nadie está exento a tropezarse. Segundo, algo que me gusta mucho y por eso estamos aquí, es la comunicación. Todo se habla, todo se comunica. Las buenas noticias, las malas noticias, las cosas que nos agradan, las cosas que no nos agradan. Mucha comunicación. Y algo que veo en ti, que a lo mejor no lo mencionas, pero también es la claridad. Ok, ¿sabes qué? Esto es directo, hay que ser franco, ¿no? Hay confianza, hay una gran amistad, vamos a decir, y decir las cosas claramente ayudan a construir y a resolver cualquier situación que se pueda presentar. Y creo que eso también le va a dar mucho valor también a todos estos valores a nuestros clientes. Vaya la redundancia, ¿no? Creo que quienes van a ganar más van a ser los clientes porque se vayan a llevar un gran producto, van a generar una gran amistad con nosotros y vamos a tener clientes para toda la vida. Creo que eso también va a ayudar, ¿no? El día de hoy he descubierto una parte más de toda la capacidad y la belleza que hay detrás de todo lo que creas. Y eso todavía incrementa más mi deseo por seguir haciendo más podcasts y llegar más lejos lo más rápido posible, ¿no? Sí. Habría que preparar de alguna manera el cierre. ¿Cómo pensamos cerrar? El cierre es que yo ya no voy a estar aquí. Porque vamos a platicar con otras personas. Ya tenemos planeado. Es un espacio para hablar, no propiamente de negocio, es hablar. Porque hemos estado hablando de eso, pero no fue la intención como tal, sino fue platicar la esencia de cómo se dio todo esto. Pero es platicar entre amigos, conocidos, de temas que a todos nos puedan apasionar. Es fabricar diálogos, pero algo. Este es un taller de comunicación. Este es un taller de comunicación. Exactamente. En esta parte de que esto es un taller de comunicación. Y por eso Jorge tiene que estar detrás de cámaras. Perdimos la señal de video, pero puedes seguir escuchando el final del primer episodio de Fábrica de Diálogos. Lamentamos los inconvenientes. Conlleva mucho de lo que hemos aprendido, ¿no? Esta claridad en el mensaje, cómo hemos manejado la voz, cómo hemos podido comunicarnos con las personas desde la parte más simple y sencilla de las personas. Cuando encontramos eso que nos gusta y podemos platicar, casi no hay muletillas, las ideas fluyen una tras otra. Cuando cambiamos el juego es cuando empezamos a trastabillar y a decir otras cosas, pero queremos que este sea un espacio precisamente en el que podamos cada vez más comunicarnos mejor y comunicar aquello que las personas ni siquiera quizás saben que traen dentro, ¿no? Y que tiene un gran valor para poder compartirlo. Y eso es lo que hemos descubierto el día de hoy de Jorge Obando, creando, innovando. Y de Alberto Castro. Pero lo que quiero aterrizar es el tema del taller, porque un taller se puede confundir con un curso y no precisamente es así, sino como una práctica más que nada de comunicación. Sí, por ahí va la idea, ¿no? Así va a ser. Sí.
Así es. Y aquel que lo está escuchando lo va a interpretar y lo va a entender. Ok. Y si no, seguramente te va a mandar un mensaje para preguntarte de qué se trata. Porque luego también sería bueno conocer cómo es eso de que se estudia el vino. Hay mucho por hablar, hay mucho por compartir. Sí. Y no me Y muevas, así no como le que- rasques Como que por ahí. qué casualidad, ¿no? Qué Pues, casualidad. Porque una vez te estaba buscando y me contesta Leti y me dice, es que está, ¿cómo se llama? Catando vinos. Sí, pero el término del estudio, Estaba preparándome para sommelier. sommelier, sí. Y dije, bueno, yo voy a Chevalier, o sea. Chevalier. Porque dije, qué casualidad, qué cómodo, ¿no? Pero también eso, fíjate, me acordé de una amiga de que cuando empezaba yo en el tema de marketing en redes sociales y le dije, y estoy trabajando en Facebook y cuando Facebook estaba en su boom, me dice, mira qué casualidad, qué cómodo. O sea, tu trabajo es estar en redes sociales cuando para todos es una pérdida de tiempo, una distracción, que no, es desde el otro lado, desde el otro punto de vista, ¿no? Es lo mismo te digo yo del vino. Algo que estoy preparando para lo que estaremos haciendo en diálogo en la fábrica de diálogos es cada vino tiene cierta personalidad, cierta esencia. Y seguramente cuando venga alguno de nuestros invitados, buscaré encontrar el vino que represente a la persona, que traiga esa esencia. Vinos complejos, vinos con cuerpo, vinos alegres, vinos suaves, vinos afrutados, tratando de ver, a descubrir a través de esa botella de vino también a la persona con la que estemos platicando y veremos si logramos hacer el match entre la persona y lo que estemos degustando. Seguramente le gustará. Lo platicaremos ya cuando comencemos a hacerlo. Y hay mucho más por compartir. Sí, hay muchos temas. Tú tienes muchos temas. Ya tengo tu vino. Para la próxima ya lo estaremos platicando. Ahorita porque ando desvelado, pero si no, y caigo. Y lo que tú dices, incluso el Chevalier, y va más allá, también podemos o vamos a encontrar esa cerveza, ese sabor, esa estructura que te represente y que me represente, pero también seguramente encontraremos por ahí algunos cócteles sofisticados y estaremos disfrutando de un buen martini seco tipo James Bond o una buena cerveza del Bukivichi. A ver qué tal sabe. Claro ¿no? que sí. Hay mucho. Tenemos mucho que hacer. ¿no? Así será. Muy bien, pues este fue el primer episodio. Este fue el primer episodio de Fábrica de Diálogos. Así es que prepárense porque vienen muchas y muy buenas cosas. Así es. Nos esperamos en el próximo. ¿O lo espera? Yo voy a estar de aquel lado. ¿Estaremos juntos? Sí, eso Quizás sí. detrás de cámaras, revisando, pero estaremos compartiendo grandes cosas Viendo si mis lentes brillan o no. y viendo si puedo hilar las ideas suficientes para que estén entretenidos todo este tiempo. Correcto. Muchas gracias, Alberto. ¿Dónde nos encuentran? Fábrica de Diálogos, @Fábrica de Diálogos en Facebook, TikTok, Instagram Nos vemos en Fábrica de Diálogos. y también en Innovando.pro. Innovando.pro. @Innovando.pro, Facebook, TikTok, Instagram y vía web. Amigo, un placer Un haber gusto. platicado contigo el día. Un gusto. Que tengas un gran día. Excelente. Nos vemos. Igualmente para ti.